Muy buenas tardes. A ser las 5:05 de la tarde, damos inicio. Mi nombre es Arnold Mora, funcionario de la Corporación Ganadera Corfoga. Esta tarde le presentamos la segunda charla dentro del Plan Anual de Extensión de la Corporación, la cual es titulada Salud Ocupacional, Riesgos en el Trabajo y Estrategias de Mitigación, la cual será impartida por la señorita Hilary Barra, técnica en salud ocupacional de la Corporación Ganadera. Esta charla tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Después de este tiempo abriremos un espacio para preguntas y dar las respuestas. También las puede escribir en la sección de Q&A, que es un botoncito que está en la parte inferior de sus pantallas. Y esperamos que la información de esta charla les sea de gran utilidad. En este momento los dejo con la señorita Hilary Barra, la cual les va a hacer la presentación. Adelante, Hilary, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Arnold. Bueno, para mí es un gusto y un placer estar hoy acá con cada uno de ustedes, esperando que esta presentación y esta charla sea de mucho provecho, pero sobre todo de un buen aprendizaje. Les voy a compartir pantalla para que se pueda proyectar la presentación. Ahí, por favor, me indica Arnold si se logra observar bien. Sí, ahí lo estamos viendo. Ok. Ok, bueno. La presentación de hoy, como bien lo mencionaba Arnold, va a ser sobre salud ocupacional, riesgos en el campo y las estrategias de mitigación. Vamos a hablar un poco de varios diversos temas, ¿verdad? Que tienen que ver con la salud ocupacional, un poco de su historia, los riesgos en el campo, tanto como lo van a hacer los físicos, los químicos y los biológicos, y entramos a la parte final, que serían las estrategias de mitigación. Este va a ser el contenido que vamos a ver a lo largo de la presentación. En el tema de la introducción, que viene siendo un poco introducción, definición, vamos a meternos a lo que es la seguridad, que no son cuestiones que usted o yo podemos controlar, sino que también podemos reducir, tanto sean los accidentes como las enfermedades y la posibilidad de pérdidas materiales y también de producción. Al entrar a lo que es la salud ocupacional y entrar un poquito en materia, también debemos de saber qué es la salud ocupacional, su historia y quién fue el padre, por decirlo así, de la salud ocupacional, que en este caso fue Bernardino Ramazzini, quien fue un médico italiano, el cual mismo es considerado el fundador de la medicina del trabajo, los cuales hacen que sus estudios y enfermedades de las profesiones y la promoción de medidas de protección para los trabajadores sea una secuencia útil, no solo en ese tiempo, sino que ha sido y ha venido siendo una repercusión a lo largo de los años hasta el momento actual. Esto, ¿verdad? Adelanta el inicio de la seguridad industrial y de las leyes de accidentes de trabajo. Ahora bien, ¿qué es la salud ocupacional? ¿Qué me puede Hilary, brindar la salud ocupacional? Sí, dime. es que no se te están pasando las diapositivas. Pues dale presentar para ver ¿No si se se están pasa. pasando las diapositivas? No. Ok, voy. Dame un momento. Vamos a ver. Ok, ahí me indica si se logran ver. Sí se logra ver, pero no está en modo presentación. Ok, vamos a ver. Em, ok, ahí. Sí, ahora sí se le pasó.
Ujú. Ahora sí. Sí. Entonces, ¿no pudieron ver las demás presentaciones? O sea, ¿se lograron ver varias o quedamos en el inicio? Se quedó en la primera. Ok, vamos a volver a empezar entonces. Bueno, como les mencionaba, vamos a hablar de lo que es la salud, ¿verdad? Ocupacional y los riesgos en el campo y lo que vienen siendo las estrategias de mitigación. Vamos a tener una tabla de contenidos que esta tabla de contenido nos va a llevar desde lo que es una introducción y definición. Luego pasamos a qué es la salud ocupacional y su historia, porque para poder entender qué son los riesgos en el campo, qué es un riesgo físico, qué es un riesgo químico, biológico, qué viene siendo una estrategia de mitigación y por qué tiene relación en la salud ocupacional, debemos de entender primeramente qué es la salud ocupacional y qué nos va a brindar dicha función. Al hablar de la introducción, nos habla que la salud y la seguridad son cuestiones que usted y yo podemos controlar. O sea, podemos reducir los accidentes, las enfermedades y la posibilidad de pérdidas materiales y de producción también. Ahora, si hablamos en tema de historia de la salud ocupacional, el padre de la salud ocupacional es Bernardino Ramazzini y este mismo es un médico italiano quien fue considerado el fundador de la medicina del trabajo. Sus estudios de las enfermedades profesionales y la promoción de medidas de protección para los trabajadores hace que desde este año, que fue en el siglo pasado, hasta la actualidad, tengamos lo que es la creación de una ley de salud ocupacional, la prevención de riesgos, que encontremos cómo podemos averiguar y tomar en cuenta las medidas de protección a la hora de realizar un trabajo como tal. Este mismo, como bien lo decía, alienta y nos da el respaldo de las leyes de accidentes de trabajo. Ahora sí, ¿qué es la salud ocupacional? Que cuando hablamos en tema de salud ocupacional, ¿a qué nos referimos? Se conoce bien que la salud ocupacional está encargada o más que todo se ve en lo que es la industria de construcción o de oficina, pero nunca nos habíamos puesto a observar que la salud ocupacional también se da en el campo. Como en el campo de la ganadería, la salud ocupacional nos puede brindar una protección, un espacio como tal. Entonces, la salud ocupacional va a ser una estrategia que asegura la salud de los trabajadores, así como la fortaleza de las economías nacionales a través de una mejor productividad, motivación y calidad. Viene siendo un área multidisciplinaria y es importante mencionar que también es un área interdisciplinaria que va a estar relacionada con la seguridad, salud y la calidad de vida de las personas en la ocupación. Cuando hablamos de que es multidisciplinaria, interdisciplinaria. Esto quiere decir que la salud ocupacional no solo se enfoca o se abarca a una sola rama. Estamos rodeados de un montón de ramas en las cuales nos debemos de especializar y tener el concepto y la importancia de cómo saber aplicar cada una de estas ramas en nuestros diferentes lugares de trabajo. Que estas ramas, que se las estoy mencionando ahorita, las vamos a poder proyectar a lo largo de la presentación. Como lo mencionaba anteriormente, hay leyes que respaldan la salud ocupacional. Una de estas es la ley de los riesgos del trabajo, que esta constituye que los riesgos del trabajo, los accidentes y las enfermedades que sufran los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación y reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Ramas de la salud ocupacional. Aquí es donde nos referimos a que salud ocupacional es multidisciplinaria e interdisciplinaria, porque nos enfocamos en varios temas a la vez. Somos como un doctor, debemos de saber de todos los temas habidos y por haber, de conocer cada parte del cuerpo, conocer cada área, cada función, pero en nuestro caso nos especializamos
en medicina ocupacional, higiene ocupacional, ergonomía, enfermería ocupacional, psicología ocupacional, derecho laboral, toxicología y por último seguridad industrial. Ahora, en el campo de la ganadería, nos proyectamos en lo que es la seguridad industrial, la toxicología, la higiene ocupacional y la ergonomía. Aquí abarcan estos temas principalmente y es en donde ocupamos y tenemos más repercusión a la hora de realizar nuestros diferentes actividades del diario que hacer, inclusive la psicología ocupacional, que es ahí donde entran los factores psicosociales. Ahora pasar el tema importante ya propiamente hablando en tema de campo, que son los riesgos en el campo, tanto físicos, químicos y biológicos. Cada uno de estos temas se van a ir abarcando poco a poco y les vamos a ir dando la atención y la mención necesaria. Para poder entender de qué son los factores de riesgo y hablando en tema de factor de riesgo físico, vamos a primero saber y entender qué es un riesgo físico. Un riesgo físico es un agente, factor o circunstancia que puede causar daño con o sin contacto. Es decir, pueden clasificarse como tipo de riesgo laboral o riesgo ambiental. En este caso, lo vamos a relacionar al riesgo ambiental, ya que estamos en un lugar de campo. Entonces, en los factores de riesgo físico vamos a tener como tres clasificaciones, las cuales van a ser el calor, que en el calor entramos en lo que es la fatiga, el ruido, cualquier clase de ruido que tengamos propietariamente y la vibración. En los factores de riesgos físicos, al primero, al que vamos a mencionar ahora, va a ser el ruido. Entonces, ¿qué percibo yo como ruido? Porque para lo que a mí puede ser ruido, tal vez para otra persona no lo llegue a hacer. Entonces, técnicamente hablando, ¿qué es el ruido? El ruido es un sonido indeseable. Por eso, antes de tratar de resolver el problema del ruido, hay que investigar primero a quién está afectando, cuándo y por qué razón. Y una vez investigando esto, se pueden tomar medidas para resolver el problema. Hablando de que ya, ok, ya descubrimos qué es ese ruido indeseable, qué lo está generando, cómo puedo resolverlo, cómo puedo mitigarlo, tenemos que tomar en cuenta que también hay niveles de ruido, que estos niveles de ruidos no pueden superar los 85 decibeles y se utilizarán tapones auditivos cuando tengamos esta exposición de ruido altamente. Si ustedes me preguntan cómo puedo yo saber a cuánto nivel estoy expuesto, si estoy sobrepasando los 85 decibeles, cómo puedo darme yo cuenta, pues bueno, si yo estoy siendo expuesta a un nivel de ruido altamente grande, no necesariamente debemos de tener algo para medirlo. Claramente existe un instrumento de medición que se llama sonómetro. Con este podemos verificar y tomar en cuenta los niveles de ruidos a los que estamos expuestos, pero también si yo estoy en un lugar de trabajo, pongámoslo una cámara lechera, estoy trabajando aquí, aquí constantemente hay ruido, estamos expuestos a varias horas de trabajo, el ruido es insoportable, salgo aturdido, inclusivemente como un pitido ahí que me está molestando, no estoy escuchando bien de un oído o etcétera, etcétera. Ahí nos podemos dar cuenta que en ese preciso lugar, en ese preciso instante y tomando en cuenta las horas a las que estamos expuestos, sabemos que el ruido es un ruido indeseable y por el cual al día de mañana que lleguemos a tener contacto de nuevo con ese tipo de trabajo, sabemos que tenemos que tener los tapones auditivos. También debemos de tomar medidas de prevención, las cuales se pueden tomar. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de prevención? ¿Qué puedo hacer yo para mitigar ese ruido, para reducirlo o por lo menos para que ese ruido no me haga daño a mí? Entonces, tenemos que usar los protectores auditivos cuando sea necesario, reducir el tiempo de exposición al ruido, mantener el tractor o maquinaria que se esté utilizando en el momento en buen estado de funcionamiento. ¿Por qué mencionamos estos? Pues bueno, si yo estoy en constante movimiento, expuesto a un ruido excesivamente alto o simplemente el ruido es un ruido
pues muy constante, o sea, es como cuando estoy martillando algo, estoy dándole y dándole y dándole y dándole, esa, ese nivel de, se podría decir, de impacto nos va a llegar a tal vez no a molestar en el momento, pero a través del tiempo constantemente va a llegar a tener una cierta fatiga. Entonces, ¿por qué debemos de usar los protectores auditivos? Que son los que se encuentran en el otro extremo, donde hay ese equipo de protección personal que puedo utilizar cuando estoy expuesta a este factor de riesgo. Es por la misma razón de que debemos de tener una reducción del tiempo de exposición al ruido. Si yo sé que estoy en un lugar en donde estoy expuesta a un nivel de riesgo grande, entonces debería de tomar mis tiempos para poder alejarme de ese lugar en donde está el ruido constantemente y poder tener ese tiempo de reposo, no solamente para mí a nivel de fatiga, sino también a nivel de audición. Cuando estamos trabajando con maquinaria, de igual manera, cuando estamos trabajando con la maquinaria, también tomarse un tiempo, ya sea apagar ese tipo de maquinaria o simplemente verificar que la maquinaria que estamos utilizando esté en buen estado, que ese ruido excesivo que esté haciendo no sea un ruido por algún daño que tenga la máquina interiormente. Entonces, sabemos que tenemos los tapones, las bandas y las orejeras. ¿Qué pasa si yo no tengo el equipo de protección que se me está mostrando en este momento? Pues bueno, hay maneras de reducir ese ruido. Si por X o Y razón no tengo ni los tapones auditivos, ni las bandas, ni las orejeras, podemos optar por algo convencional, algo que podemos tener en nuestro botiquín en casa, que usamos constantemente o que lo podemos adquirir en una localidad mejor accesible. Entonces, esto viene siendo las pelotitas de algodón. Yo agarro una pelotita de algodón y cada vez que yo sé que yo estoy o voy a ir a ese lugar en donde sé que hay un ruido inminente, me coloco esos tapones y ahí es donde yo voy a reducir el nivel de impacto que tiene ese ruido en mi lugar de trabajo. Factores de riesgo físico en vibraciones. Entonces, ¿qué son las vibraciones como tal? Las vibraciones son agentes físicos ampliamente extendidos en el ámbito laboral. Pueden ser origen de daños directos a la salud de los trabajadores, pero también son causantes de efectos psicofisiológicos, subjetivos y de comportamiento. Estas mismas vibraciones nos van a generar una cierta de causas que nos van a llegar a llevar a la fatiga, al dolor de espalda, ocasionar lumbalgias, hernias, pinzamientos discales y lesiones raquídeas. En este caso, si yo sé que estoy de igual manera que con el ruido expuesta a una vibración constante, pongámoslo un ejemplo, los choferes de bus. Los choferes de bus son personas que están en una constante vibración siempre y por altas horas. O no los vayamos muy lejos, cuando tenemos que hacer alguna gira, alguna finca exterior a la de nosotros. Tenemos que ir a un lugar muy lejano, el ruido, perdón, la vibración del carro es muy grave, es algo que al estar tantas horas expuestos nos puede dañar de cierta manera. Entonces esto por un largo tiempo nos va a generar esa fatiga también. Igual con el dolor de espalda. El dolor de espalda es algo que nos va a causar el efecto del riesgo a la vibración, como las lumbalgias, hernias y los pinzamientos discales. Entonces, vemos que no solamente una vibración mm, es algo leve, es algo que, ok, tal vez estuve expuesta a tal grado de vibración y se me durmieron las manos y lo vi normal, o sentí un hormigueo en las manos y también lo vi sumamente normal. Entonces esto nos va a llevar a que tengamos ese sentimiento en nuestro cuerpo, pero lo cual lo que vemos como algo leve es algo que también nos está perjudicando inicialmente y que por un tiempo muy prolongado nos puede llegar a generar estos malestares. Las medidas de prevención. Comprobar, en este caso, si estamos hablando de un tractor o un carro, comprobar que el asiento absorba vibraciones, o sea, tenga una buena amortiguación. Bajarse del tractor
cada 1 hora o más o menos y hacer algo activo durante 5 minutos. Cuando hablamos de hacer algo activo es tener nuestras pausas activas en nuestro lugar de trabajo, prolongar ciertas pausas cada 5 minutos, cada 10 minutos para que el nivel de fatiga no sea cada vez más grande, sino que al contrario, más bien vaya disminuyendo poco a poco. También recomendable usar el uso de fajas antivibratorias. Cuando hablamos de fajas antivibratorias, sí es una faja especial que es precisamente, valga la redundancia, para esto, pero también sirven las fajas convencionales, las que usamos para tallarnos cuando tenemos algún problema en la espalda. Estas también nos van a ayudar a provocar que precisamente ese dolor de espalda y esas hernias se provoquen. Los equipos de protección personal que utilizamos son esos guantes que, como ustedes pueden observar, en la parte interior tiene como una cierta textura diferente a un guante convencional. Esto nos va a ayudar en la misma manera que si yo estoy agarrando un volante y ese volante me está generando una cierta vibración, no me llegue a afectar a la hora de yo manipularlo. Cuando hablamos de factor de riesgo en la iluminación, este es sumamente importante porque es uno de los que más se puede observar qué hacer, por decirlo así, cuando no tenemos una buena iluminación. Cuando la iluminación natural no sea factible o suficiente, se va a tener que proveer una luz artificial en cualquiera de sus formas. Siempre que ofrezca garantías de seguridad, no vicie la atmósfera del local ni ofrezca peligro de incendio o para la salud del trabajador. Es importante también mencionar que la mala iluminación en puestos de trabajo causan accidentes, cansancio visual, incidentes en actividad, se desarrolla y pueden ocasionar tropiezos, pinchazos, enganche de la ropa de trabajo en máquinas o herramientas. Entonces, ¿cómo puedo yo solucionar el tema de la iluminación? No se trata de que, ok, tal vez el bombillo no me está funcionando y nada más vengo y lo cambio por otro que es de la misma calidad y posiblemente en 15 días o en un mes, se me vaya a volver a dañar y tenga que volver a hacer otra inversión. Es importante y más que todo en el lado del campo, tener una buena iluminación, ya que no siempre vamos a tener una muy buena iluminación natural. Posiblemente la buena iluminación natural va a ser en la mañana y ya a partir de la tarde ya no vamos a tener la misma iluminación que vamos a tener a las 8 7 de la mañana que a las 2 3 4 de la tarde. Entonces, siempre proporcionar una buena iluminación en nuestro puesto de trabajo, siempre y cuando, ¿verdad? Tenga las garantías de seguridad. Es decir, si es un bombillo que últimamente ahora se están utilizando los bombillos LED, antes se utilizaban estos bombillos que calientan, que ustedes no les podían ni tocar porque ya uno se quemaba. Entonces, invertir en una buena iluminación nos va a ayudar a que no se vicie esa atmósfera del local ni ofrezca ese cierto peligro. A eso nos relacionamos cuando no ofrezca el peligro de incendio o un peligro que vaya a afectar a la salud del trabajador, que también aquí entra el tema de la fatiga, como lo hemos mencionado anteriormente. También el tema de la iluminación no nos va, si tenemos una buena iluminación, posiblemente no vayamos a tener problemas a la hora de pasar por cierto lugar. Si es un lugar que no tiene buena luz, posiblemente vamos a tener que encender algo que esté a nuestro alcance, ya sea la linterna del celular o una linterna que tengamos disponible. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, siempre debemos de tener una buena iluminación a la hora de hacer nuestro lugar, a la hora de realizar nuestras tareas normalmente. Hay una clasificación por la iluminación del flujo, que es la que está presente en la pantalla, que están directa, semidirecta, general difusa, directa, indirecta y semi-indirecta y directa. Entonces, este tipo de posiciones, porque estos son posiciones en las cuales nosotros podemos poner nuestra iluminación, no siempre van a abarcar o no siempre van a ser buenas en nuestros diferentes lugares. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar en donde voy a ordeñar, pongámoslo así, voy a ordeñar, a mí no me va a funcionar una iluminación semidirecta. Posiblemente la que mejor me funcione sea una directa.
o una general difusa. Entonces, dependiendo de nuestro puesto de trabajo a la hora o la hora sí en la que nosotros vayamos a realizar nuestras tareas, deberemos de proporcionar una mejor iluminación para poder tener una buena visión a la hora de hacer las cosas. Igual con el ruido. Yo mencionaba que en el ruido nosotros tenemos un instrumento de medición. En la iluminación de sonido, perdón, en la iluminación igual. Tenemos el luxómetro, que este nos va a ayudar a medir los niveles de luxes a los cuales estamos expuestos. Entramos a lo que es el calor y aquí viene lo importante de lo que es el estrés térmico. El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan. Ahora bien, si hablamos de estrés térmico, sabemos que no solamente va a ser un estrés provocado porque estoy con ropa muy abrigada, sino que precisamente el estrés térmico lo va a generar cuántas horas de exposición estoy en el sol. Entonces, si yo estoy en un lugar de trabajo y mi lugar de trabajo no tiene un lugar en donde yo pueda estar bajo sombra, entonces ahí es donde yo debo de proporcionar el equipo de protección necesario para que no lleguemos al punto del estrés térmico, en donde nuestro cuerpo va a estar sujeto a tan grandes temperaturas que nos puede generar inclusive una descomposición por el tema del calor. ¿Cómo prevenir el estrés térmico? Entonces, si quieres evitar el estrés térmico en el trabajo, empieza a tomar medidas preventivas sencillas. Comienza por limitar la actividad física intensa, especialmente en las horas más calurosas del día. Beber mucho líquido, utilizar gorro y tomar comidas ligeras. Esto siempre va a ser importante a la hora de prevenir ese estrés térmico. Como lo hablaba anteriormente, existe el equipo de protección personal especial identificado y es algo que posiblemente ya estamos familiarizados con ello, que son las mangas, los gorros, el bloqueador y la constante toma de agua. Esto es esencial a la hora de mitigar o reducir este riesgo. ¿Por qué es esencial? Porque vamos a estar expuestos a las enfermedades que van a estar relacionadas con el calor, que son la extenuación calórica. Entonces, vamos a explicarlas una a una. La extenuación calórica es la pérdida de agua que nuestro cuerpo va a tener. Es decir, va a estar provocada por la pérdida debido a la transpiración, a veces por la pérdida de sal y frecuentemente va a tener también por los dos lados. O sea, voy a perder agua, pero también voy a perder esa sal. Entonces, aquí es donde voy a tener una extenuación calórica inmediata. Vamos con lo que es el salpullido calórico, que también se conoce como la picazón del calor. Esto generalmente pasa casi siempre cuando estamos en la playa. Por ejemplo, estamos en la playa, estamos combinando arena, el agua salada, el calor, sudor y todo lo demás, y podemos ver cómo a veces llega de diferentes partes de nuestro cuerpo, empieza a salir un salpullido, como algo que me está ortigando. Posiblemente estés expuesto a esa enfermedad que vamos a siempre a presentar en ambientes calurosos y húmedos, en donde la transpiración no se elimina fácilmente de la piel y va a estar también efectuado por la evaporación. Luego vamos con el golpe calórico. El golpe calórico es uno de los trastornos, por decirlo así, más graves a los que vamos a estar expuestos, y este va a ocurrir cuando la tensión se transforma cada sistema en lo que es algo, por decirlo así, termorregulador y se deja de transpirar. O sea, ya tu cuerpo no va a transpirar esa agua, esa sal, sino que inmediatamente va a bajar. Entonces ahí es donde lleva lo que es los vómitos, el dolor de cabeza, en unos casos ya muy extremos, que la persona llegue a desmayar y llegue a quedar inconsciente,
por el estar tantos expuestos al sol y no tener ninguna de las medidas preventivas que se mencionaban anteriormente. Cuando hablamos de calambres calóricos, son espasmos. En resumidas cuentas, los calambres calóricos son espasmos dolorosos que producen los músculos en los trabajadores que van a transpirar, perdón, abundantemente por el calor. O sea, cuando yo transpiro, no como una persona que está haciendo ejercicio o una persona que está haciendo una actividad leve, sino que estoy a tantas horas expuesto al calor que mi cuerpo va a transpirar más de la cuenta, y aquí es donde se van a dar los calambres calóricos. Ahora, ya terminando lo que son los factores de riesgo físico, que fueron todos los que mencionamos anteriormente, que es la vibración, el ruido, la iluminación y el calor, entramos al riesgo químico. ¿Qué son los agentes químicos contaminantes? Entonces, aquellas sustancias o mezclas capaces de modificar las condiciones ambientales del centro de trabajo, que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción nos van a alterar la salud de los trabajadores. Existen varios grupos de riesgo, ¿verdad? Uno de los que se clasificó específicamente para el tema del campo son los agroquímicos, combustibles, productos de limpieza, entre otros, como cuáles el fertilizante y las pinturas. Todo este tipo de agentes nos van a llegar a afectar y caben en el tipo de riesgo químico. Ahora bien, si yo sé que el agroquímico, el combustible, los productos de limpieza, los fertilizantes y todo esto es un agente químico y estoy expuesto a ello y posiblemente voy a tener en algún momento de mi vida alguna repercusión porque los usé sin el equipo de protección personal adecuado, debemos de saber las medidas de prevención para que esto no nos llegue a ocurrir. Entonces, tenemos el mantenimiento adecuado del lugar, ya sea establo, sala de ordeño, etcétera, donde sea que tengas algún químico en tu puesto de trabajo, donde tenemos que tener el mantenimiento adecuado del lugar. Es aquí donde aplica la higiene ocupacional, que es una de las ramas que se mencionaba anteriormente. Calzado y ropa de trabajo adecuada dependiendo de las condiciones existentes. Seguimiento exhaustivo de vacunaciones preceptivas del ganado y revisiones veterinarias periódicas. Esto lo hace prácticamente el veterinario, él tiene que tener ese seguimiento exhaustivo, ¿verdad? De que lo que está aplicando esté bien, no tenga ningún daño, que todo esté a raya y no vaya a generar un problema en un futuro. La higiene adecuada de los operarios antes, durante y después del manejo de los animales. El equipo de protección personal para riesgos químicos. Ahí yo quiero que usted observe bien estas imágenes y aquí tenemos las dos caras de la moneda, por decirlo así. Tenemos unas personas que están trabajando con todos los equipos de protección personal, sus guantes, sus delantales, su ropa bien cubierta, su cara bien cubierta, posiblemente sus zapatos, es que casi no se logra observar bien, pero los zapatos de seguridad. Y también del otro lado tenemos una persona que no tiene absolutamente nada, con costos y lo que tienen son las botas. Entonces, vemos cómo tenemos una baja exposición a la hora de realizar este trabajo, a la hora de manipular el químico, pero como también tenemos una alta exposición a la hora de no tener el equipo de protección personal. Entonces, si tenemos todo el equipo, la mascarilla, el delantal, los guantes, los zapatos, la ropa adecuada, etcétera, etcétera, vamos a tener una baja exposición, por ende tenemos un bajo riesgo de tener una contaminación, una intoxicación, una irritación, etcétera, por estar expuestos al químico. Pero si no tengo nada, si solo tengo las botas, una camiseta con manga corta, me pongo el sombrero nada más para no asolearme, etcétera, etcétera. Entonces aquí es todo lo contrario. Vamos a tener una alta exposición, un alto riesgo y posiblemente nos vamos a llegar a intoxicar, nos vamos a llegar nuestra piel va a llegar a tener algún problema por el químico
etcétera, etcétera. Entonces ven la importancia de tener el equipo de protección personal para este tipo de riesgos. Una vez abarcado el riesgo químico, que es uno de los más importantes, vamos a los factores de riesgo biológico. Entonces, ¿qué es el factor de riesgo biológico? ¿Qué es ese riesgo biológico? El riesgo biológico va a ser la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Ahora, hablando en tema de ganadería, el riesgo biológico de origen animal hace parte de los riesgos ocupacionales que enfrentan los médicos veterinarios y otros trabajadores agropecuarios en el ejercicio de su profesión. El riesgo biológico se define como la probabilidad de existencia de un daño potencial hacia personas o animales. Entonces, nuestro riesgo biológico no solamente va a abarcar, como lo dice la primera parte, una exposición o contacto con agentes biológicos que podemos encontrar en el zacate, en la tierra, en cualquier parte, inclusive hasta en la casa podemos estar expuestos a un riesgo biológico, pero si hablamos en el tema más importante que es en el campo, sabemos que nuestro riesgo biológico primordial va a ser el animal, porque el animal es el que va a tener las bacterias, los virus, las enfermedades, los fluidos, todo ese tipo de cosas nos va a hacer que nosotros estemos en constante exposición a este riesgo. Ahora, agentes biológicos a los que constantemente vamos a estar expuestos si trabajamos en campo. Están los virus, bacterias, clamidias, hongos, parásitos, la zoonosis y dichos agentes que pueden causar infecciones, alergias, parasitosis y reacciones tóxicas. Por ejemplo, si nos metemos al tema de la zoonosis, sabemos que la zoonosis es un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio del animal enfermo, que posiblemente el mayor contacto va a ser por el fluido, la saliva, la orina, etcétera. O que también vamos a tener algún intermediario, lo cual van a ser los mosquitos o otros insectos que van a estar eh, afectando o dándole mayor peso a la enfermedad, y lo cual nos vamos a llegar a tener sí o sí una constante exposición a este riesgo. En agricultura y ganadería, los riesgos biológicos se traducen en enfermedades infecciosas y procesos alérgicos o tóxicos con origen bacteriano, vírico, fúngico o vegetal. En su mayoría de las veces, estos contaminantes biológicos pueden estar en el organismo por vía respiratoria, dérmica, digestiva o parental. Igual, como todos los factores de riesgo que hemos visto, todos tienen su clasificación, todos tienen su medida, todos tienen su equipo de protección personal. Para el factor de riesgo biológico no va a ser la excepción. El equipo de protección siempre va a ser el mismo: guantes, delantal, alguna bata que pueda ser desechable, mascarillas, ya sea de las convencionales, las normales, o ya sea una más elaborada, gafas, etcétera. Este equipo de protección personal nos va a ser de mucha ayuda a la hora de manipular o tener el contacto directo con algún animal. Es importante aclarar algo, y es que el equipo de protección personal no te va a evitar 100% el contagio, no te va a evitar 100% que no te llegue a pasar nada. El equipo de protección personal es una prevención ante ese riesgo, es algo que nosotros siempre recomendamos para que usted no vaya a tener ese problema, no vaya a tener ese accidente, esa enfermedad. Pero sin embargo, el equipo de protección personal es eso, es proteger, pero no aseguramos un 100% de que si tú utilizas esto, ¿verdad? Inmediatamente quedas inmune. Siempre tenemos que tener cuidado, la higiene y todo lo que conlleva esa protección para poder cubrirnos en que todo va a llegar a salir bien a la hora de finalizar nuestras funciones. Como tal, tenemos niveles de riesgo.
Empieza empezamos con el bajo, que el bajo es una actividad o etapa que no implican por sí mismas una exposición a sangre. En el medio, etapas cuyo contacto con sangre u otros fluidos corporales no es permanente. Y en el alto es cuando entramos a una etapa donde existe contacto directo o permanente con sangre u otros fluidos corporales, con potencial de capacidad de contaminación. Entonces, podemos poner un ejemplo como lo es la enfermedad de la brucelosis. Si yo tal vez no sé que el animal está contaminado de esta enfermedad, pero por X o Y razón yo tuve un riesgo, un nivel de riesgo alto porque este animal, pues en algún momento su fluido, pongámoslo, el fluido mayor fue la sangre y tal vez yo tenía el guante, pero ese día el guante se me bajó un poco y tuve un contacto directo con el fluido del animal. Entonces, aquí ya yo tuve un nivel de riesgo alto a la hora de tener ese contacto con un riesgo biológico. Ahora, si hablamos del medio, un ejemplo del medio, estamos hablando de que okay, este animal, volvemos con el mismo tema de la brucelosis, el animal estaba contaminado, pero yo solo tuve como un contacto con el fluido muy poco, fueron segundos, no fue una exposición tanta, fue algo que me pude limpiar en el momento, en el momento en que me percaté, me pude desinfectar, entonces ya ahí tuvimos un nivel de riesgo medio, es decir, podemos tener esa contaminación, pero a la vez no, porque supimos cómo protegernos de cierta manera. Y el bajo aplica cuando la exposición de sangre es nula o cuando el fluido es nulo. Los factores de riesgo biológico, nos vamos a encontrar con accidentes. ¿Cuáles son esa clasificación de accidentes? Pues bueno, la clasificación de accidentes van a ser las mordidas de animales, mordeduras de serpientes, rasgaduras, patadas, como lo estábamos mencionando, las enfermedades, brucelosis, el gusano envenenador, etcétera, y pinchazos con agujas. Si hablamos de pinchazos con agujas, pues bueno, ya aquí va a tener más peso en lo que son los veterinarios, cuando ellos deben de utilizar estos instrumentos pueden pasar ese tipo de accidentes, inclusive uno mismo eh, puede llegarse a tener ese contacto, ¿verdad? Con una aguja y no me percaté, me lo puse la mano en donde no debía y tuve el contacto con el instrumento y pues ya por ahí ya sé que inmediatamente estuve expuesta o tengo ese riesgo biológico y al cual debo de mitigar y reducir de alguna u otra manera. Igual con la mordida de animales. Si ese día yo tenía que hacerle algo al animal, por X o Y razón estaba muy malcriado, no se podía manejar bien y todo lo demás, vino y me mordió, entonces ya ahí inmediatamente ya yo tengo ese riesgo. Mordeduras de serpientes. Sabemos que si trabajamos en el campo no somos extensos a tener este tipo de accidentes. Sabemos que puede pasar y que debemos de actuar de inmediato a la hora de tener un tipo de mordedura como este. Las rasgaduras, igual, esos arañazos, ese tipo de situaciones que están ajenas a poder controlar a nosotros, pero que igualmente clasifica como ese accidente y las patadas de igual manera. En caso de un veterinario, estoy revisando al animal y estoy en una posición que tal vez no me percaté y él vino y se puso bravo y me dio una patada, me quebró una rodilla, me lastimó el pie, etcétera, etcétera. Y esto pudo hacer que el accidente y pueda tener una afectación en mi salud. Ahora pasamos para lo que es las estrategias de mitigación. Las estrategias de mitigación nos van a hablar de todo lo que es la prevención, de todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, empezamos con la evaluación del riesgo. A la hora de evaluar el riesgo, debemos de hacer evaluaciones exhaustivas de los riesgos presentes en el lugar de trabajo para poder identificar posibles peligros para la salud y la seguridad de los trabajadores. Es decir,
vamos a hacerlo como en escala. Yo tengo un riesgo. Resulta que me percaté que en mi finca, en mi lugar de trabajo, hay un hueco enorme que no está así súper expuesto, cualquiera se puede ir y se puede tropezar y se puede ir en el hueco. Entonces ya ahí yo tuve esa evaluación, ya yo evalué que ahí hay un riesgo. Empezamos con la implementación de medidas de control. Desarrollar e implementar medidas de control efectivas para reducir o eliminar los riesgos identificados. Entonces, evalué el riesgo del hueco. Ahora, vamos a implementar una medida de control. ¿Qué puedo hacer yo para que la persona que vaya a pasar por ese lugar no se vaya en el hueco? Entonces, ahí yo estoy midiendo o planeando ese control efectivo para reducir el accidente. Capacitación y concienciación. Proporcionar formación adecuada a los trabajadores sobre los riesgos laborales, los procedimientos de seguridad, el uso adecuado del equipo de protección personal y las medidas de emergencia. Entonces, ok, ya evalué el riesgo, ya tomé una medida de control. Mi medida de control fue poner unas barandas, no sé, unos palitos de madera alrededor del hueco para que con una cinta amarilla para que la gente pueda ver que ahí hay un hueco y que no deben de pasar por ahí porque si no se van a tropezar. Y como ya yo evalué y tomé la medida de control, entonces ahora yo les voy a capacitar, yo les voy a fomentar la necesidad de que no deben de pasar por ese lugar porque si paso por ese lugar, posiblemente me voy a quebrar, me voy a dañar alguna parte de mi cuerpo, voy a sufrir un accidente, etcétera, etcétera. Tal vez ahí no puedo aplicar el equipo de protección personal porque si es un hueco y es algo que está ajeno a mí, entonces no puedo practicar el equipo, pero sí por lo menos puedo darles un procedimiento de seguridad. Ok, si ustedes tienen que pasar por esta ruta, yo les aconsejo que pasen por esta otra ruta porque aquí hay un hueco y está obstruyendo la vía de paso y es muy importante la seguridad de ustedes, entonces es mejor que para evitar cualquier riesgo no pasen por aquí. Entonces ya ahí ocupaste hiciste tres pasos fundamentales y superficiales a la hora de evaluar y tener esa estrategia de mitigación. Evaluaste el riesgo, tomaste una medida de control y te interesó tanto que hiciste la capacitación y la concienciación. Ahora, una vez que hicimos eso, tenemos la gestión de emergencia. ¿Qué es esa gestión de emergencia? Desarrollar planes de emergencia y procedimientos de evacuación en caso de accidentes o situaciones peligrosas en el lugar de trabajo. Entonces, el mismo ejemplo. Vimos el hueco, evaluamos, implementamos una medida, dimos la capacitación, ahora hacemos una gestión de emergencia. ¿Ok? Ya yo hice esos tres primeros pasos, ahora me toca hacer una evacuación en caso de accidente. Ese día tembló, ese día se vino un terremoto y el único acceso era pasar por ese hueco. Entonces, ¿cómo puedo yo pasar por ahí si sé que si paso, igual voy a tener accidentes y igual voy a afectar la salud de mis trabajadores? Entonces, desarrollo un plan de emergencia. Ok, como yo sé que si esto llega a pasar, voy a tener también algún accidente por medio de este otro riesgo que estoy evaluando, me genero un plan de emergencia el cual me pueda dar la solución a esos dos riesgos. El riesgo del temblor, pero también el riesgo del hueco. ¿Ok? Entonces, hago un plan de emergencia, una gestión de emergencia en donde identifico, evalúo y doy un informe exhaustivo del procedimiento de la evacuación, ok, si normalmente evacuamos por la izquierda, entonces vamos ahora de ahora en adelante, conforme el plan de emergencia, vamos a evacuar por la derecha. ¿Por qué? Porque por la derecha nos vamos a evitar constantemente ese hueco y vamos a evitar que haya otro accidente fuera del que podemos evitar. Participación de los trabajadores. Involucrar activamente a los trabajadores en la identificación de riesgos, la implementación de medidas de control y la revisión continua de los programas de salud ocupacional. Entonces hicimos toda esta gestión, este plan de emergencia, esta evaluación, esa medida, esa capacitación. Entonces ahora necesitamos que los trabajadores estén en constante
movimiento, en constante participación a la hora de involucrar la salud ocupacional en nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que el trabajador tome una medida de control o cómo puedo hacer yo que este trabajador participe? Pues bueno, ahí es donde entran las capacitaciones de salud ocupacional, ahí es donde uno puede trabajar y dando esa formación, dando esa importancia, ¿verdad? De cómo tenemos que evaluar nuestros riesgos, de cómo podemos mitigar esos riesgos. Y así se hace una conciencia y así los trabajadores empiezan a implementar la salud ocupacional en sus diferentes puestos de trabajo, porque ya sabemos lo que es un factor de riesgo físico, ya sabemos lo que es un factor de riesgo biológico, ya sabemos lo que es un factor de riesgo físico, ya sabemos cómo podemos medirlo, cómo podemos mitigarlo, cómo podemos evaluar. Entonces ya ahí lo que aprendí yo hoy lo puedo empezar a aplicar a mis otros trabajadores. Ya así tenemos una participación constante. Y por último, para ya dar finalización, entramos a la estrategia de mitigación en la prevención de los riesgos en una escala. Entonces, empezamos con la limpieza y el higiene, luego vamos a la identificación de la gente y después a la valoración de la situación. Entonces, ¿a qué me refiero yo con limpieza e higiene? No significa de que voy a limpiar y voy a dejar todo, no, significa de que voy a hacer una limpieza exhaustiva, por decirlo así, de todos los riesgos o las situaciones a las que yo estoy teniendo presentes en mi lugar de trabajo. Una vez de que yo evalúo eso, me voy a la identificación de la gente. ¿Cuál es ese agente que me está perjudicando en mi zona de trabajo? Ya sea un riesgo biológico, ya sea un riesgo químico, un riesgo físico, identifico todas esas circunstancias de la gente y después me voy a la valoración de la situación. Y es así como podemos tener una estrategia de mitigación y una prevención de una manera fácil, segura y sobre todo aplicando la salud ocupacional de una mejor manera. Y eso sería todo por el día de hoy. Esa es la presentación. Espero que les haya sido de mucho provecho y de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. No, muchas gracias, Hilary, por su amplia presentación, muy clara. En este momento abrimos el espacio para preguntas. Las preguntas las pueden hacer a través de la sección preguntas y respuestas, que es un botón que dice Q y A ahí abajo en la parte inferior, o lo pueden hacer a través del chat. También pueden levantar la mano y se les dará el espacio para que hablen y hagan su pregunta. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas mediante la sección de chat o en la sección de preguntas y respuestas, o pueden levantar la mano y se les dará el espacio para que formulen su pregunta en voz alta. Les recordamos que este video se estará subiendo a las redes sociales de la Corporación Ganadera para que lo puedan revisar luego. Agradecemos a todos los participantes su atención y a la señorita Ibarra por su amplia presentación y los esperamos en la próxima charla del programa de extensión de la Corporación Ganadera.
Tengan muy buenas tardes.